Bienvenidos sean a un nuevo video del Séptimo Mar. En esta ocasión hablaremos de Montaigne, la sangre de los duelistas. La decadencia de un hombre es la rutina de otro. Montaigne reluce como un zafiro brillante desde su posición en la costa occidental de Thea. Es el centro de la cultura y la moda, así como el hogar de la mayoría de los artistas más famosos y la arquitectura más fantástica conocida por el ser humano. Hasta hace poco, Montaigne y Castilla estaban sumidas en una implacable guerra fronteriza. Las batallas se cobraron un precio alto a los campesinos de Montaigne, pero los destrozos de la guerra se sumaron a los cofres de los ricos. El país en sí es una tierra de cultivo rica y llana, donde acres de color verde se extienden todo a lo lejos que el ojo pueda ver. En Montaigne no se desperdicia la tierra, si no se usa para hacer un jardín agradable o un edificio, se usa para la agricultura. Las pequeñas granjas son comunes ya que sus muchos ríos ofrecen un regadío natural. Montaigne está compuesto por vastas ciudades, pueblos grandes y granjas pequeñas. Un hombre podría andar durante días sin ver más que chozas de granjeros. Pero cuando llega a una ciudad, se encontrará con un lugar en crecimiento constante, lleno de grandes casonas y una riqueza vertiginosa. Unos oasis metropolitanos casi completamente separados de las tierras que los rodean. Mientras los campesinos de Montaigne se esfuerzan a diario para complacer a sus terratenientes y alimentarse, las clases altas de las ciudades no conocen la palabra moderación. Todas las políticas gubernamentales y sociales giran alrededor de Léon Alexandre, l'Empereur de Montaigne. El Rey Sol, como lo han llamado muchos poetas de Montaigne, es el centro de toda actividad. Hileras de nobles orbitan a su alrededor, entre los que destacan los duques que controlan las diferentes provincias de Montaigne. El rey dividió el país en pequeñas secciones de tierra, cada una mantenida por un único duque que a su vez puede tener cualquier número de marqueses que atienden los verdaderos asuntos del día a día de las tierras. Cada duque envía informes regulares a León sobre el estado de sus tierras. Invariablemente estos informes le aseguran que todo va perfectamente bien. Si ocurre cualquier contratiempo en el gran plan, se espera que se haya solucionado mucho antes de que alcance al Emperor. Los campesinos de Montaigne son gente sencilla, tienen una educación mínima, producen grandes familias y viven sus respetables vidas tranquilamente. Hasta hace poco, los jóvenes mayores de 15 años eran reclutados a la fuerza por el ejército de Montaigne y enviados a luchar en la frontera contra Castilla, de la que muchos han vuelto lisiados o no han vuelto. Con lo que la mayoría de las granjas deben apoyarse sobre las hijas y las esposas, la mayoría de ellas viudas. Antes la costumbre de Montaigne era celebrar todas las bodas en primavera, pero la guerra con Castilla dio lugar a una nueva tradición. En invierno, cuando la lucha estaba en sus niveles mínimos, se les concedía permiso a muchos jóvenes para marcharse, casarse rápidamente con sus antiguos amores y además se les animaba a procrear lo más rápido posible. Después de todo, Montaigne siempre ha necesitado más soldados que granjeros. En cambio, la costumbre entre la mayoría de los nobles es no tener más de 2 o 3 hijos. Sus razones son prácticas, como la de sus vecinos de baja cuna. En Montaigne, el hijo mayor hereda la tierra, las propiedades y la riqueza, aunque es prudente tener más de un heredero. Después de todo, es imposible predecir los giros del destino. Tener más de 3 es simplemente una mala costumbre. Esto no se aplica al Emperor y a sus 9 hijas, por supuesto. Mientras que los campesinos de Montaigne son hospitalarios y directos, sus nobles han convertido la inferencia en un arte. En las cortes de Montaigne,
Nadie dice nunca exactamente lo que quiere decir. Cambio, caen en una abundancia de metáforas y convenciones, usando muchas veces citas inteligentes en lugar de sus propias palabras. Este tipo de conversación puede marear a un extranjero y muchos diplomáticos de otras naciones cumplen con sus trabajos protestando. A pesar de la buena comida y las comodidades de la corte montenés, la presión de ser enrevesadamente inofensivo es abrumadora. Los monteneses prefieren convertir lo incómodo en un juego verbal. El colmo de la grosería es obligar a alguien a dar una respuesta directa, especialmente cuando se tratan asuntos controvertidos. Su charloteo suele volverse absurdo, mientras le quitan peso a un tema serio. Todo para que nadie tenga que referirlo directamente. Es por ello que se tienen en gran estima los que son suficientemente agudos como para destacar en estos delicados juegos. Otro de los juegos favoritos entre los monteneses es la intriga, junto con su primo el escándalo. Si no ha pasado nada interesante en toda la temporada, seguramente alguien se inventará algo. Costumbre que los invitados de otras naciones han observado con una malicia juguetona. Su conversación rápida y su experiencia en las respuestas evasivas convierten a los monteneses en espías ideales. Incluso, si alguien sospecha de su lenguaje ambiguo, se tacha de una costumbre montenesa. Aún es más, dado que el país del Rey Sol establece los estándares de vestimenta, costumbre y arte, los cortesanos de Montaigne son bienvenidos en casi todas partes, lo que les permite acceder fácilmente a otras cortes y a información confidencial. Desde que el ejército montenés expulsó a la Iglesia Vaticana de su país, la nobleza montenesa se ha regodeado en su recién adquirida libertad. En cambio, los campesinos viven con el miedo de estar en un país sin Dios. La nobleza de Montaigne es decadente hasta el extremo. Tienen tanto pero tanto dinero que no saben qué hacer con él, por lo que construyen casonas extravagantes, pagan a artistas hambrientos para los que les pinten retratos de 5 metros de altura, y financian arqueólogos para que encuentren artefactos Sirnet que pueden llevar a la fiesta de la semana que viene. Los nobles no tienen nada mejor que hacer con su tiempo que verse los unos a los otros haciendo travesuras. Todo el país ha sido excomulgado de la iglesia, y aunque eso no puede parecer un gran problema para la nobleza, ha destrozado a los hambrientos campesinos de Montaigne, y puede que estén dispuestos a matar por ello. Para los extranjeros la nación de Montaigne es hermosa, algunos podrían decir que perfecta. Los monteneses la llaman la nación más gloriosa de Tea. Su terreno es abundante, verde y frondoso, su suelo fértil, sus montañas ricas en mena y sus granjas se extienden durante millas. Sus ciudades reflejan el mismísimo paraíso, tan grandes que no se pueden recorrer a pie en un solo día. Sus puertos bullen de actividad y comercio, y la opulencia de sus cortes y palacios empequeñece cualquier otra que Tea tenga que ofrecer. Desde el estrecho de Avalon en el norte, hasta la ciudad de Rouen en el sur, desde la bahía espumosa al este, hasta la populosa ciudad comerciante de Arisén en el oeste, Montaigne es una nación cultivada y civilizada, una tierra de abundancia. Cada acre que se puede cultivar se cosecha al milímetro. Cada depósito de mena que se puede extraer sin importar lo rico que sea se draga y se convierte en hierro y acero, y cualquier madera que sea lo suficientemente fuerte como para construir con ella se tala, dejando espacio para hacer más granjas. A diferencia de Castilla, que se beneficia de la cuidadosa guía de la iglesia, la gente de Montaigne no ha mantenido su tierra mientras se ha nutrido de ella. Los eruditos de la iglesia que han visitado Montaigne han advertido más de una vez sobre las probables consecuencias de no reducir la producción y empezar a rotar el uso de su tierra. Hasta ahora no hay evidencia de que los eruditos estén en lo cierto, y la presión de construir provocada por los esfuerzos de la guerra conspira contra tal acción. La geografía de Montaigne es diversa: bosques enormes, cadenas montañosas y llanuras extensas. La mayoría de la tierra son praderas en mesetas,
muy adecuada para la agricultura. El clima es moderado todo el año. No hay temperaturas extremas, sequías, ni tiempos violentos. La temperatura en invierno rara vez está por debajo de los 0 grados. Y muchas regiones de Montaigne varían poco más que 20 grados a lo largo de todo el año. Los bosques, tanto grandes como pequeños, salpican el paisaje, y una colección de ríos serpentean por toda la nación. El efecto en conjunto es encantador, lo que crea la atmósfera que atrae a tantos a este país. La capital de Montaigne, Cabourg, es el centro de una inmensa cuenca, una de las altitudes más bajas de todo Montaigne. Hacia el sureste, la inclinación gradual crea una serie de colinas bajas que interrumpen los elegantes prados. Es posible andar hacia el este durante un día o más, antes de ver el cambio de horizonte. En esta región se encuentran las tierras de cultivo más preciadas de toda la nación, ricas en minerales y nutrientes necesarios para sus cosechas más valiosas. También es la parte del país más fácil de defender, lo que la convierte en una localización ideal para la capital. El oeste de Cabourg se encuentra la cadena montañosa más excepcional de Montaigne, Les Sommets Blancs, o las Cumbres Blancas, cuyos picos cubiertos de nieve alcanzan los 3000 metros. El río Sinuen fluye por la capital a través del lago Sinue y desemboca en el mar de la Viuda, ofreciendo así una ruta de comercio rápido hacia las otras naciones. En el norte, Maigret es la ciudad portuaria más grande de Montaigne y posiblemente sea la provincia más conocida de Thea. Para el duque de Maigret, Edouard Allais, no es infrecuente revocar el consejo o incluso las órdenes de todo el mundo, excepto aquellas que vienen de la línea real. Actitud que ha atraído a muchos de los montañeses más libertinos y a algunos extranjeros. La provincia de Dour ha adquirido una reputación similar debido a las acciones de Pierre Fluget de Dour, que recientemente ha gastado una fortuna en convertir las marismas que rodeaban Pourrières en tierras de cultivo, pasando así a ser el mayor criador de reses de la nación. Prácticamente de la noche a la mañana, la carne de res proporciona a su provincia un nivel de ingresos inigualable en la nación, y reta a Cabourg directamente por la supremacía del ganado. Aunque los cortesanos y nobles de toda la nación han expresado su hostilidad abierta hacia la decisión de Flaubert, la familia real todavía no ha respondido. Quizás está demasiado ocupada con la moda como para comentar el estado de las reses. Al este de Cabourg, más allá de las llanuras de Montaigne, se encuentra el territorio que consiguió Eisen mediante el Tratado de Westburg, el bosque del Lockhorn, o el bosque del Cuerno Cerrado, cuyo nombre proviene de la época en la que Avalon ocupaba el norte de Montaigne. La madera que se extrae de este bosque ha demostrado ser un recurso inestimable, aunque su precio es alto. Casi 2 docenas de personas, incluyendo 2 hechiceros porté, que se adentraron en su oscuro follaje han desaparecido y nunca han vuelto. Todo lo que quedó de ellos fue una serie de extraños rastros de sangre que conducían a los troncos de los árboles y a las ramas más altas antes de desaparecer. Ay, los llamados montañeses o girasoles, como les dicen a sus espaldas, son los habitantes de Montaigne, esbeltos y por comparación muy limpios también. El hombre noble medio está bien arreglado, mientras que las mujeres nobles siguen el estilo de la temporada actual en sus peinados cosméticos. El pelo y los ojos castaños es lo habitual, aunque también hay unos pocos con ojos de color avellana y pelo rubio. Los hombres montañeses suelen esconder sus rasgos delicados detrás de una barba corta o un bigote bien recortado, mientras que las mujeres acentúan sus suaves pómulos con el pelo largo que enmarca sus rostros. Los campesinos se cortan el pelo una vez al año, al principio de la primavera, para tener así una cabeza llena de pelo y una barba densa que los mantenga calientes todo el invierno. Su forma de vestir no varía mucho, aunque si esto aumenta o reprime su diversidad es tema de debate. Algunos alegan que son los nobles y no sus compatriotas inferiores los que se parecen entre sí, ya que cada uno se esfuerza continuamente por mantener la apariencia que esté de moda en cada momento. Ay, Montaigne es la nación más dividida de Thea, económica y filosóficamente hablando. Bajo un rígido sistema de castas es fácil separar a los montañeses en una serie de clases identificables.
y a continuación se incluye una breve descripción de cada una, desde la línea real hasta los campesinos prácticamente invisibles. Hay pocos miembros de la capa superior de la nobleza de Munchen, la familia Rougier, pero tiene un poder absoluto sobre sus tierras. Solo Lempereur, un título que hace poco se había cambiado por rey. Leon Alexandre Munchen, su esposa L'Impératrice, su familia cercana y los padres de la antigua monarquía pueden afirmar con exactitud que pertenecen a esta clase. Actualmente L'Empereur tiene 9 hijas pero ningún hijo, un tema doloroso dentro de la línea real. Morera Alus Yechini, una bruja del destino de Bodaz y la tercera esposa del Emperador, ha sido incapaz de darle un heredero adecuado. Dio a luz a una hija, Dominique, que no demostró talento alguno para la hechicería. La mujer anterior del Emperador, una castellana madre de 3 hijas, murió de enfermedades femeninas hace un tiempo. Por debajo de la realeza se encuentran la nobleza, o la nobleza en sí, los duques y marqueses de Montaigne. Los superiores entre ellos son los duques, los nobles con tierras que comparten los nombres de aquellos que han gobernado desde la fundación de Montaigne. Pero los marqueses, sus hermanos, dirigen la mayor parte de la riqueza y manejan la mayoría de los recursos de la nación. A cambio de sus servicios se les permite vivir en una parte remota de las provincias, que administran para atender los detalles de cada una. A continuación se encuentra Le Petit Noble, como son más conocidos comúnmente la burguesía. Los burgueses de Montaigne son nobles pero solo por riqueza, no tienen tierras ni las responsabilidades asociadas que ello conlleva. Son una consecuencia de la asombrosa cantidad de riqueza que hay en la nación. Algunos la han heredado, otros la han robado, pero en su clase social lo único que importa es que la tienen. Siguen un estilo de vida extravagante y se ocupan de todas las funciones de la nobleza, aunque evitan el politiqueo y las luchas internas tan comunes entre la élite. Por debajo de la nobleza entre sí, y al mismo nivel de la burguesía, se encuentra la nobleza errante. Son los nobles que de algún modo han sido privados del derecho de voto y han elegido convertirse en cortesanos, emisarios o dignatarios del trono. Peck y Buck están atestados de cientos de burócratas, y cada nueva generación provee más de estos. El deber de muchos errantes depende a su vez del nivel del noble, con el que están relacionados, además de determinar también el nivel de respeto que reciben. De todas formas, siempre está la tentación de usar la magia o la ambición para conseguir ser respetado. Los cortesanos, que no son más que plebeyos con talento, tienden a tener una tarea más fácil. Esta clase social existe principalmente para entretener a la nobleza, para impresionarla con sus habilidades. Poetas, bufones, hilanderas, actores, escritores, artistas y charlatanes pertenecen a lo que se ha convertido en un amplio estrato social, uno que permite a la clase más pobre saltar y tener una vida un poco más acomodada. Los mercaderes o los clérigos con suficiente dinero pueden ganarse el respeto de los cortesanos y conseguir que los traten como miembros de la nobleza, pero sin un entendimiento adecuado de las reglas. Es muy fácil que alguien insulte la integridad de la corte, y con ello, el poder del noble gobernante. La primera de las clases fuera de la nobleza son los eruditos, que han adquirido una reciente popularidad con el nuevo aumento de la exploración. Aunque los eruditos, especialmente los filósofos, se han tenido tradicionalmente en muy alta estima en Montaigne, la aceptación del estudio en desarrollo de la arqueología se está convirtiendo rápidamente en un símbolo de distinción. Muchos nobles tienen a varios eruditos en nómina, incluyendo un arqueólogo, y la mayoría, al darse cuenta de que su falta de interés y las puertas para afuera les ha costado muchísimo, se esfuerza por construir bibliotecas privadas para atraer a los eruditos. Los mercaderes y los artesanos también han recibido una consideración especial en Montaigne últimamente. En líneas generales, estos trabajadores pertenecen a la Liga de Bendel, lo que les asegura un nivel de ingresos por encima del de la mayoría de los agentes freelance de su campamento. Los Montaigne con dinero pueden persuadir a los mercaderes para que ejerzan su actividad exclusivamente dentro de su país, lo que crea el aire de superioridad que ansían y provoca un aumento de los ingresos que se les viene en su carrera comercial.
Además, para la nobleza solo es un recurso demasiado valioso para descuidarlo. El último escalón social, al bajar la escalera social de Montaigne, es el de los campesinos. Aunque las inmensas ciudades amuralladas y los elaborados castillos representan la belleza y la paz de la nación, todos ellos se han construido sobre los hombros de los campesinos. La vida de un plebeyo de Montaigne es dura, en especial cuando se compara con las historias de lujo que están al alcance de los campesinos de otras naciones, como los granjeros de Bodaz, por ejemplo. Una semana laboral de 60 horas consume sus vidas, mientras ancianos, hijas y viudas cuidan de los millones de acres de tierra que posee la nobleza de Montaigne. Pero para hablar de los nobles también tenemos que hablar de su código. Un código que ha hecho que muchas personas pierdan su título, que muchas otras asciendan y que los juegos de intriga se lleven a cabo dentro de las murallas de los castillos. La nobleza montañesa evita la confrontación. En lugar de entablar una conversación directamente con alguien, hablan a través de asistentes, emisarios, mensajeros y cortesanos. Y cuando se encuentran en la corte usan metáforas y ocurrencias para sortear la conversación. Suelen evitarte la mirada si están arrinconados. La sutileza ha reemplazado a la necesidad de decir algo de verdad, y se considera una habilidad mucho más noble que la honestidad. El bello arte de fluir con el consenso está generalizado en Montaigne. Pocos nobles tienen la fortaleza para empezar modas. De hecho, hay tantas modas populares en la nación porque a muchos se les dice cómo actuar y qué llevar. La organización de fiestas, aunque es común, es una experiencia complicada para ellos, y la mayoría de los montañeses prefieren financiar la función de alguien que organizar la suya propia. Por esta razón pueden pasar todo un año en el que solo se celebran fiestas en Paux, Cabourg y Caux, que es donde han emigrado todos aquellos que son lo suficientemente valientes para marcar el paso. Establecer precedentes también es muy común entre los nobles. Cuando tratan con extranjeros, los montañeses suelen decir cosas que parecen fuera de contexto, que confunden o que molestan a sus visitantes, lo cual ha dado lugar a muchas situaciones desastrosas. De hecho, si no fuera por los frondosos alrededores de la embajada de Pax y su conveniente localización, muchos embajadores no regresarían después de haberles ofendido. Los campesinos de Montaigne no pierden el ánimo tan fácilmente. Son amables y acogedores a pesar de su arduo estilo de vida. A lo largo de los años de humildad han aprendido a no quejarse sobre su grave situación, y son sinceros y confiables, a pesar de vivir en la miseria. La gente que ha visitado Montaigne suele quejarse de la gente que es ruda o vulgar, pero los que evitan las ciudades no dicen más que cosas buenas sobre su visita. Los nobles de Montaigne disfrutan de carnes, pescado, queso, leche, mantequilla, vinos, cereales, verduras, especias y un gran etcétera de comidas exóticas importadas de toda Tea. De entre todas las recetas bodacianas son bastante populares en este momento. Y ahora mismo la cocina montañesa es el método más inventivo del mundo para preparar comida, y sus escuelas de cocina son famosas por su creatividad y sus exóticas cantidades. La nobleza ha descubierto hace poco un gusto por el pomelo y el melón, y han empezado a importar frutas exóticas de los comerciantes de Bodaz. Las frutas se consideran realmente una exquisitez en Montaigne, así que los chefs han empezado a contratar gente para entrenar a los cerdos y que busquen esas pequeñas exquisiteces. Los mercaderes no están acostumbrados a la delicada dieta de sus superiores nobles, pero sin embargo disfrutan de sus comidas. Las verduras frescas, vinos, carnes, quesos y panes componen sus raciones diarias. Los cereales castellanos también han empezado a ser más asequibles, ya que la economía del vecino oriental de Montaigne se recupera tras las secuelas de la guerra. El emperador esperaba conseguir para sí mismo las ricas tierras de cultivo de Castilla, pero la riqueza de Montaigne todavía da los frutos de trabajo de Castilla hasta sus puertas. La dieta de los campesinos de Montaigne es simple: legumbres viejas, pan mohoso, lechuga podrida, nabos, repollos, vino avinagrado y agua sucia, lo que ha dado al nacimiento de una comida muy particular entre los campesinos, el puchero. Una mezcla, un menjunje de todo lo que ha sobrado de las casas nobles, que lo comen con afán, tal vez recuperando algo bueno, tal vez recuperando todo lo malo, pero hay que ver
a quien le toca eso en cada plato. Todos los días los granjeros recolectan comida decente que acaba llenando los estómagos de la nobleza. Los exportan al resto del mundo, pero mientras se mueren de hambre los hombres, las mujeres y los niños que trabajan en esto. Y como es de esperar, los campesinos a veces se quedan algo extra de lo que cosechan todos los meses, pero deben tener cuidado, mucho cuidado. Si cogen demasiado, los recaudadores de impuestos se darán cuenta. Ay, pero basta de hablar de las intrigas y de todo lo triste que es el campesinado. Tenemos que hablar ahora de la Fuerza Armada de Montaigne. Hace años las Fuerzas Armadas de Montaigne eran admiradas por ser nobles y austeras, el puño de hierro de una potencia mundial. En los últimos años, sin embargo, su tamaño prácticamente se ha triplicado debido al reclutamiento, lo que en consecuencia ha debilitado a las familias que sustentan la nación, principalmente campesinos y granjeros. Al mismo tiempo, su estructura de mando se reduce mientras se ponen al frente más líderes militares sin experiencia, incluyendo muchos campesinos con talento natural, pero sin conocimientos prácticos. Pocos nobles se molestan en alistarse. Las pérdidas del rey Sol en Castilla fueron una lección de humildad para todos, menos para los ricos. Muchos de ellos se hicieron aún más ricos por los destrozos de la guerra, y pocos nobles vieron a sus hijos e hijas morir en suelo extranjero. Se rumorea que el propio Emperour recolectó él mismo más de la mitad de los bienes que Montaigne incautó a los barcos castellanos capturados en la Bahía Espumosa. El alto almirante de la flota es otro problema. Su nombre es Alceste Valois de Puy III, y sin duda, es el líder militar más ostentoso de los últimos años, de cuna noble, y sigue manteniendo un estilo de vida de esa clase. Alceste pasa más tiempo en las cortes y casas de otros nobles que cumpliendo con su deber, mientras le asegura al Emperour que no hay amenazas de piratas cerca. Recientemente ha ordenado a la poderosa flota montañesa que patrulle aguas seguras, dejando la bahía oeste de Creux sin protección contra el saqueo o el tráfico ilegal. Y ay del noble, ay de los nobles, y ay de aquellos que conozcan a los mosqueteros, los soldados de élite de las Fuerzas Armadas de Montaigne. Los mosqueteros desempeñan muchos papeles importantes para la nación, desde defender la ley del rey o escoltar a los nobles por territorios peligrosos, hasta realizar cualquiera de sus muchas tareas para la realeza. Los mosqueteros hacen un juramento ante el Emperour de Montaigne tras alistarse y reciben un florete, un tabardo, una capa con pichera, y un mosquete que establece su autoridad. La empuñadura del florete se forja especialmente a medida de los herreros reales. El tabardo tiene el escudo real en el pecho y la espalda, y el mosquete está hecho de un buen acero y taraceado con un grabado de plata pura y la flor de lis en la culata. Los mosqueteros son elegidos por un consejo formado por 20 de sus futuros colegas. El número de mosqueteros siempre es 100, así que para permanecer frescos, bien entrenados y eficientes, al comenzar la primavera se retiran los soldados viejos y se unen los nuevos. Cada mosquetero luchará a muerte para defender el honor de otro. Dado que los mosqueteros están tan fuertemente ligados los unos con los otros, deben tener mucha confianza en el juicio y la lealtad de los que los rodean. Y entre estos se encuentra el pequeño grupo conocido como la Guardia de la Luz, la guardia personal del Emperour. Es conocido como la Guardia de la Luz y está formada por los mejores mosqueteros. La guardia ha existido durante 600 años y ha servido al Emperour exclusivamente. Son devotos y honestos, espadachines increíbles y acérrimos defensores de la soberanía real. Cuando es necesario también, pueden actuar como cortesanos, escoltas, guardaespaldas, investigadores o embajadores reales. Y aunque las constantes rencillas de los gobiernos de Montaigne y Avalon se resolvieron hace tiempo, y el comercio entre el estrecho de Montaigne está en su mejor momento,
Entre las dos naciones siguen existiendo algunos resentimientos. Sin embargo, Montaigne y Avalon han pasado a nuevos conflictos, y las luchas internas en el seno de ambas naciones sirven para mantener enterradas dichas hostilidades por el momento. La gente de Montaigne nunca ha respetado a los castellanos. Les molesta su floreciente agricultura y sus exportaciones, y desprecian su siesta diaria. La nobleza de Montaigne consideró que la guerra era una causa justa, un golpe contra la moralidad dominante de la Iglesia Vaticana. Incluso las clases más bajas sentían que los castellanos no merecían su riqueza. La mayoría de los campesinos pensaba que la guerra era una respuesta razonable a los insultos e indignades a los que los castellanos habían sometido a Montaigne durante años de negociaciones comerciales y disputas fronterizas. El Tratado de Weisburg terminó con las hostilidades abiertas entre Montaigne y Eisen, pero las emociones que motivaron esas violentas acciones siguen ahí. Los montañeses han convertido a los eisenos en sus enemigos, aunque no lo parezca para los que se encuentran fuera del conflicto. De todas las formas, ambos han llevado a cabo muchos intercambios comerciales, incluyendo contratar a varios generales de Eisen en los campos de entrenamiento montañeses. ¿Campesinos que votan? ¿En serio? ¿Campesinos que votan? No. En serio, esto es una buena broma. Buena broma. Todos traigan el vino y el queso, por favor. Quiero que escuchen esto. Actualmente la flota de Montaigne se pasa la mayor parte del tiempo defendiendo barcos comerciales de los piratas. La Liga de Vendel se ha ofrecido hace poco a proporcionar barcos mercenarios adicionales como escolta, pero Lemperhoek no ha respondido a su oferta, por obvias razones. Montaigne y Usura han tenido poco contacto. Están lejos para empezar, y simplemente es más fácil negociar con otras naciones que están más cerca de Montaigne. Aún así, Lemperhoek suele preguntar sobre la tierra y la gente de Usura a los nobles dignatarios que le visitan, dando a entender que podría llevar a cabo otra campaña militar cuando se canse de sus últimas iniciativas artísticas. Algunos de sus generales le han sugerido que mire al oeste o al norte en lugar de tan lejos hacia el este, pero hasta ahora no ha dejado de ser evasivo sobre sus planes. Montaigne sigue en contacto con Bastién, principalmente a través de la Liga y sus acuerdos económicos, los cuales suelen llevar al límite sus recursos. Si no fuera por una serie de tarifas que establecieron Lemperhoek y su concilio, las constantes maquinaciones de la Liga de Vendel podrían haber provocado tensiones entre estas naciones. A pesar de sus diferencias, tanto Montaigne como Bastién están de acuerdo en una cosa: los bienes de lujo se desperdician en el resto de Tea, siempre que Montaigne esté dispuesto a pagar las cantidades absurdas y máximas que pide la Liga de Vendel. Por muchas razones, las relaciones comerciales de Montaigne con Bodas son realmente más agradables y beneficiosas que las que tienen con otras naciones de Tea. Ante todo, a la gente de Montaigne le encantan los objetos que producen los bodacios, a quienes consideran por encima de la moda. Sin embargo, abundan los rumores sobre que el Lemperhoek, que ha convertido en enemigos o aislado a todos los demás, está preparando los cimientos de una futura alianza política. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, hasta acá un video más de El Séptimo Mar. Esta vez sí me he extendido con Montaigne porque es mi nación favorita del juego. Y siempre me han gustado los nobles pomposos, la gente de Alturnia, el duelo, por así decirlo, la intriga, el escándalo. Todas estas cosas siempre me han parecido bastante interesantes en el teatro o en la ficción. Y sé que muchas veces este tipo de personajes llega a caer mal en un juego de rol o en las mismas películas. Y si tienen que ver una serie o una película que represente muy bien este tipo de personas, podrían ver Our Flag Means Dead o Nuestra Bandera Significa Muerte, que trata sobre un noble que decide pagar a una tripulación pirata para vivir lo que es una experiencia pirata. Pues muy cagado, porque el hombre realmente es alguien de cuna y nunca está ensuciado las manos, no tiene callos ni siquiera en el pulgar parece. Entonces la relación que tiene
Con la tripulación es muy jodida, pero me encanta la verdad. Y sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. Espero que en algún futuro juguemos en el canal Séptimo Mar. Sin nada más que decirlos, soy el pequeño ocultista. Bienvenido a las olas.